La Segunda Guerra Mundial. Stalingrado. ...1942... junio. En junio, el frente oriental se extiende desde la sitiada ciudad de Leningrado, en las costas del Golfo de Finlandia, al oeste del lago Ladoga, hasta la costa este del mar de Azov, cercana a la localidad de Rostov. Cumplido el primer año de la invasión, los alemanes habían capturado a cerca de 4 millones de prisioneros rusos. Entre ellos, casi 1 millón pertenecían al Ejército Rojo, pero todos, sin distinción, fueron trasladados a los campos de concentración establecidos en los distintos países ocupados. Durante este tiempo, los mandos del Tercer Reich habían podido comprobar las terribles consecuencias del General Invierno, que además de paralizar a todas las unidades motorizadas, había ocasionado miles de muertos. Entretanto, los ejércitos del norte se estaban enfrentando a la fuerte resistencia que oponían las tropas soviéticas en Leningrado. Los del centro mantienen sus posiciones con la intención de volver al asalto de Moscú, mientras que los del sur han ocupado la mayor parte de Ucrania y de la península de Crimea. Hitler, al frente del Estado Mayor del Ejército, ordena que aniquilen cualquier vestigio de tropas soviéticas y de partisanos en la zona del Mar Negro, para evitar posibles ataques contra Crimea y Ucrania. La conquista del Cáucaso con todas sus riquezas naturales, las riberas del río Volga y Bakú en el Mar Caspio, son las aspiraciones inmediatas del Führer. Si no conseguimos el petróleo de Bakú, perderemos la guerra, comenta Hitler a su Estado Mayor. Piensa que si priva de esos recursos al Ejército Rojo, este se verá obligado a claudicar. Pero algunos de sus generales no comparten ese punto de vista. El optimismo del líder nazi, en parte, se debe al retroceso hacia la ribera del río Volga, cerca de Stalingrado, que el general Semyon Timoshenko se ha visto obligado a efectuar ante el ataque de von Kleist y la primera división de Panzers. Para realizar la ofensiva de verano, el Führer ha concentrado un importante número de tropas al este de Kharkov, Kursk y Orel. Serán las encargadas de someter a los ejércitos soviéticos del sur y apoderarse de la rica región del Bajo Volga. Su plan de ataque, en contra del criterio de algunos de sus generales que lo consideran un grave error, consiste en dividir sus fuerzas sobre un frente de más de 2.000 kilómetros. La fuerza A, a la que se sumará el cuarto ejército blindado del general Hoth, actualmente en el grupo B, deberá invadir y apoderarse de toda la zona del Cáucaso. La fuerza B se encargará de conquistar Stalingrado, la ciudad de Stalin. Con más de 700.000 habitantes, se asoma como un balcón al río Volga, la vena yugular de la Unión Soviética. Ocuparla representaría el dominio de los mares Caspio, Negro y Mediterráneo, además del curso del Volga, que facilitaría la llegada hasta Astracán. La perla de la estepa, como es conocida,
proporcionaría al glorioso ejército nazi la victoria total sobre las hordas eslavas. Una meta que, según Hitler, debía ser alcanzada antes de las primeras nieves. Pero previamente al inicio de la ofensiva, mientras las tropas del Tercer Reich marchaban hacia el río Don, sus planes caen en manos de los soviéticos y dejan de ser un secreto para estos. El general Viktor von Svedler, comandante en jefe de la 4ª División de Infantería, que forma parte del 6º Ejército, a las órdenes de Friedrich von Paulus, muestra públicamente sus temores por la estrategia que se había planteado. Considera que en el caso de que el mando enemigo sospeche de sus planes, desplegar todas las fuerzas en un ángulo recto, cuyo vértice fuera Stalingrado, podría provocar el despliegue de las tropas rivales en movimientos envolventes que ocasionarían graves consecuencias a los ejércitos de la Wehrmacht. Cuando Hitler supo de sus argumentos, le destituyó fulminantemente bajo el pretexto de su falta de confianza en la victoria. La ofensiva seguiría adelante como estaba planeada, incluso si los rusos conocían el lugar, la hora y el objetivo. Para el líder nazi, el ejército alemán era demasiado poderoso para ser detenido. Así quedaba demostrado el 28 de junio, cuando entraron en Kursk y emprendieron camino hacia Voronezh. Julio. A primeros de julio, los soldados del Tercer Reich han tomado Voronezh y emplazan en sus alrededores a parte de sus aliados, el Segundo Ejército Húngaro. Más al sur, 350.000 hombres de la Wehrmacht, 600 carros de combate y 8.000 cañones marchan por las abiertas estepas rusas y alcanzan el río Don, superando los fuertes enfrentamientos con las tropas soviéticas del 62 y 64 ejércitos, que se repliegan hacia Stalingrado y el Volga, a tan solo 65 kilómetros de las tropas alemanas. El día 10 cae Sebastopol, y 90.000 soldados soviéticos son hechos prisioneros. El entusiasmo crece en el cuartel general del Führer al saber que la oposición rusa encontrada en el Cáucaso es más débil de la prevista. El día 19, Stalin se reúne con urgencia en el Kremlin con su Estado Mayor para analizar la situación. Es inaplazable que se lleven a cabo los preparativos en Stalingrado para resistir la acometida de las tropas alemanas. Más de 200.000 voluntarios trabajan sin descanso en la construcción de los 4 cinturones defensivos que abarcan los 25 kilómetros de longitud. Uno de ellos atraviesa el interior de la ciudad. En los enclavados en el norte tomará posiciones el 62 ejército ruso y en el sur el 64. La ciudad no puede sucumbir a los nazis. Se prohíbe salir a cualquier persona de ella. La idea de evacuación se descarta por orden directa de Stalin. Según su razonamiento, los soldados lucharán más duro por una ciudad viva que por una ciudad muerta. Stalingrado será la tumba de la Wehrmacht. El día 23, la ciudad de Rostov es tomada por el Grupo A del ejército alemán, que cruza el río Don y avanza hacia el Cáucaso. Una semana más tarde,
Hitler insiste ante el OKW en la gran importancia estratégica que tiene la ciudad de Stalin, decisiva en el futuro de la guerra, y ordena que Hoth y sus tanques regresen del Cáucaso y se incorporen a la Fuerza B. Así pues, el porvenir de Stalingrado y sus habitantes estaba marcado por el choque personal de dos dictadores, Hitler y Stalin. Agosto. A comienzos del mes, las tropas de von Paulus, con el apoyo de una división de Panzers, asaltan Kalach y a continuación Kachalinskaya y Dubovka, estableciendo varias cabezas de puente en la orilla este del río Don. Pero la falta de combustible y abastecimientos comienza a generar tensiones entre los mandos alemanes. El general Kleist, jefe del primer ejército, exasperado, envía este mensaje a su Estado Mayor: frente a nosotros no hay rusos, a nuestras espaldas no hay suministros. Tras 2 meses de forzar al ejército ruso a retroceder, causándole unas pérdidas de 1/3 de sus hombres, los regimientos de la Wehrmacht ahora se ven obligados a buscar los medios para solucionar los problemas de suministros. Pero el dictador comunista está decidido a que sus soldados no vuelvan a dar un paso atrás, y para ello ordena reforzar las defensas en todos los frentes, situando un mayor número de hombres en el Cáucaso, donde desde el día 21 ondea la bandera del Tercer Reich en la cima del monte Elbrus. Entretanto, los alemanes cortan la línea de ferrocarril que une Stalingrado con Moscú, y el día 22, el grupo B de sus ejércitos, después de duros combates, logra alcanzar las riberas del río Volga. Al día siguiente, cuando las tropas nazis se encuentran a tan solo 45 kilómetros de Stalingrado, la Luftwaffe lanza 650 bombarderos contra la ciudad. El sistema antiaéreo ruso arremete contra ellos, ocasionando algunos derribos, pero no pueden evitar que los aviones alemanes lancen más de 1000 toneladas de bombas, arrasando la ciudad y provocando la muerte de miles de sus habitantes. En ese momento, von Paulus y sus divisiones prosiguen la marcha desde Gunrak hacia Stalingrado, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Wilhelm List, jefe de los ejércitos del sur, comunica al Führer que no ve correcta la estrategia de tierra quemada que se está llevando a cabo contra Stalingrado y sus alrededores. Hitler le cesa de inmediato y nombra al general Paul von Kleist como sustituto. El día 26 ordena que se proceda contra la ciudad con el más devastador de los bombardeos. Mientras tanto, por el sur, avanzan las divisiones motorizadas 29ª y 14ª. Por el oeste, las 5 divisiones de la infantería blindada, y por el norte, la 100ª de cazadores y la 60ª de infantería motorizada.
350.000 soldados de la Wehrmacht y sus aliados, junto a 750 tanques, 8.000 piezas de artillería y 1.200 aviones, se enfrentan a 200.000 soldados soviéticos con 350 tanques, 350 aviones y 8.000 lanzaderas de artillería, que componen las defensas de Stalingrado. Septiembre. El 1 de septiembre, las fuerzas alemanas del Sexto Ejército han rodeado completamente Stalingrado y aparecen en el horizonte ante los ojos de los soldados soviéticos que están apostados en la ciudad. El día 2, los blindados del general Hermann Hoth se sitúan al sur de Stalingrado, a la espera de la llegada de 1.000 bombarderos de la Luftwaffe, dispuestos a destruir lo que queda de ella. El general Zhukov ordena al general Yeremenko, comandante en jefe de la zona de Stalingrado, que el 62 Ejército, al mando del general Alexander Lopatin, prepare una contraofensiva. Este último no aprueba la operación, alegando que un enfrentamiento de esas características provocaría la destrucción total de su ejército. Tanto Zhukov como Yeremenko consideran que la actitud de Lopatin es un acto de cobardía y acuerdan su destitución con deshonor. En su lugar, se nombra un militar de gran experiencia con fama de despiadado, Vasily Ivanovich Chuikov, héroe de la guerra civil. Este, en su primera reunión con el jefe del Comité de Defensa de Stalingrado, el comisario político Nikita Khrushchev, y con los demás miembros del partido, ante la pregunta de cómo conseguiría salvar la situación, afirma: «Defenderemos la ciudad o moriremos en el intento». El 8 de septiembre, las defensas de Stalingrado ceden por 3 lados. Sin embargo, los rusos resisten. Contra todo pronóstico, Stalin está consiguiendo reponer rápidamente las tropas y blindados que pierde, gracias a la ayuda británica y norteamericana y a sus fábricas, que no han dejado de funcionar. Las noticias le llegan a Hitler, que piensa que se trata de información falsa y advierte a sus consejeros: «Eso es imposible. No digan más imbecilidades en mi presencia». El día 12, Chuikov cruza el Volga y sitúa su cuartel general en la colina de Mamaev-Kurgan, un cementerio tártaro, a 100 metros de altura. Desde allí, observa la situación. Un perímetro de 48 kilómetros con fuerzas alemanas rodeando la ciudad. Acompañado de su siniestro comisario político, Kuzma Akimovich, aumenta los refuerzos en zonas estratégicas y advierte a sus soldados que cualquier muestra de cobardía supondrá el fusilamiento inmediato. A Chuikov le sucede lo mismo que al destituido Lopatin. La idea de una batalla con los alemanes en las afueras de la ciudad no le convencía. Habría una mayor posibilidad de éxito si obligaba a las tropas nazis a luchar en un terreno en el que sus soldados eran más expertos. Ordena la preparación de defensas en casas, fábricas y calles de toda la ciudad, situando entre los combatientes a los mejores francotiradores, con la misión de llevar a cabo asesinatos selectivos que minaran la moral de las milicias alemanas. El día 14, la aviación alemana castiga duramente la zona este del río Volga, por la que llegaban los suministros y soldados rusos a la ciudad.
Ese día, la 71 División nazi irrumpe en las calles de Stalingrado con la decisión de arrasar lo que queda de ella. Los límites de la localidad finalmente han sido superados y a lo lejos las tropas alemanas pueden ver la ribera oriental del Volga, donde se encuentran parapetados los soldados y parte de la población soviética. A mediados del mes, los alemanes toman el punto más alto de la metrópoli, la colina de Mamaev Kurgan, donde en un principio Chuikov había instalado su cuartel general. Desde este puesto, la artillería alemana cuenta con una mayor visibilidad para localizar los objetivos rusos. Pero el general Chuikov no está dispuesto a ceder la zona más alta de la ciudad, y el día 17, su ejército rojo arremete contra ella. Durante todo el día no cesa la lluvia de cohetes Katyushas y los ataques de las tropas de infantería. Al caer la tarde, los soldados alemanes habían abandonado la colina y el ejército ruso se asentaba sobre ella tras perder a 7.000 hombres en la batalla. El 25 de septiembre, después de duros combates, los Panzers del Reich alcanzan las fábricas del extremo occidental de la ciudad a orillas del Volga. La lucha discurre de casa en casa y con cierta frecuencia el enemigo se encuentra en la habitación contigua. Un gran inconveniente para los soldados de Hitler, que no estaban preparados para ese tipo de contienda. La destrucción y el caos hacen que los métodos de ataque de ambos bandos alcancen límites máximos de crueldad. Chuikov impone la estrategia de uno por uno, enviando a un soldado con un fusil, acompañado por otro, que será su sustituto a su muerte, algo inevitable. Por su parte, los alemanes, en sus movimientos, utilizan a los civiles rusos como escudos humanos. Von Paulus culpa al Führer por su ansiedad de ver la ciudad en ruinas, lo que ha provocado que ahora sus tropas se encuentren en calles y casas que solo son un montón de escombros, sin agua y alimentos, y con una gran dificultad para ser abastecidos. Sin embargo, para los rusos se ha convertido en una situación perfecta para sus tácticas de defensa. Octubre. En las zonas soviéticas ocupadas por los alemanes continúan las detenciones y el traslado a los campos de concentración de judíos y otros habitantes de las ciudades y pueblos asaltados. A primeros de octubre, Hitler se entrevista con Odilo Globoknik, jefe de la Operación Reinhardt, para exigirle rapidez en la extinción de los hebreos y para evitar dejar pruebas, le hace partícipe de la sugerencia del doctor Herbert Linden del Ministerio del Interior sobre que los cadáveres deberían ser incinerados. Por otra parte, el día 14 determina que para acabar definitivamente con la resistencia soviética en Stalingrado, se realice una gran ofensiva con 5 divisiones a lo largo de varios kilómetros en torno a la ciudad. Pero desde los refugios subterráneos, los rusos dan muerte a más de 8.000 soldados alemanes, con unas bajas propias de 2.000. Las fuerzas del Reich consiguen tomar el puesto de mando del general Chuikov, la Plaza Roja y la estación de ferrocarril, además de Orlovka y Gorodische, y llegan a las orillas del Volga. Pero los soviéticos apenas se han movido de sus posiciones defensivas.
Paulus y Chuikov están frente a frente. Los alemanes no logran hacer salir de sus madrigueras a los defensores rusos, que se expanden por toda la ciudad entre las ruinas de los edificios. Los francotiradores de Chuikov continúan provocando el pánico entre los soldados nazis. Estos solían utilizar a niños rusos en la búsqueda de agua y alimentos, que sin ningún tipo de escrúpulos sus compatriotas asesinaban por considerarles unos traidores que se habían pasado al enemigo. Entre estos francotiradores alcanzó fama mundial Vasily Zaitsev, un siberiano de 26 años, frío, calculador y gran maestro en el arte del camuflaje. Él solo eliminó a más de 200 alemanes y gracias a la prensa que publicó sus hazañas se convirtió en un héroe. Además, adiestró a otros tiradores como a su amante Tania Chernova, a Víctor Medvedev, Anatoly Chekhov y otros tantos. Juntos consiguieron matar a unos 3.000 soldados y oficiales alemanes. El Estado Mayor de Hitler, advirtiendo el número importante de bajas que esos tiradores venían produciendo y la pérdida de moral que sus selectivos asesinatos suponían para las tropas en Stalingrado, decide enviar a la derruida ciudad a su mejor tirador, el mayor Heinz Torvald, francotirador conocido como König, con el único objetivo de acabar con la vida del más peligroso de sus enemigos, Vasily Zaitsev. Durante un tiempo, ambos francotiradores se movieron con sigilo entre los escombros de Stalingrado, uno en busca del otro, esperando que un pequeño error convirtiera a su adversario en presa fácil. König, para demostrar su destreza y amedrentar al ruso, asesina a 2 de sus amigos. Este hecho determina a Vasily a salir en su busca y hacerle frente. La colina de Mamae y la fábrica de tractores Octubre Rojo es el recinto escogido para el encuentro. Vasily y su amigo Nikolai Kulikov trazan un plan para descubrir al francotirador nazi. Nikolai se sitúa tras unos escombros y enseña su casco, a lo que el alemán responde con un disparo certero, delatando su escondrijo. Nikolai se lanza al suelo simulando estar herido, así que König tiene la necesidad de asomarse para buscar un mejor ángulo de tiro y poder rematarlo. Momento que aprovecha Vasily para meterle una bala en la cabeza y acabar con su vida. Dos meses después del inicio de la batalla de Stalingrado, los alemanes controlan el 90% de la ciudad, pero no logran acabar con la resistencia de los soviéticos. Entre las ruinas, bajo la lluvia y la nieve, los combates serán continuos. El general Chuikov, con un desprecio absoluto por la vida de sus soldados como era normal en él, inicia los ataques sobre objetivos concretos de las fuerzas nazis. De esta forma, miles de soldados rusos son enviados forzosamente para tomar las trincheras alemanas seleccionadas. Se les ordena avanzar, amenazados por un batallón de fusileros que les apuntan por la espalda. Solo existía un camino: morir o morir. En algunos casos, se consiguió hacer retroceder a algunas tropas del ejército alemán, pero a cambio de un altísimo coste en vidas humanas. Para Hitler, esta táctica muestra la desesperada situación de los soviéticos y está convencido de que no aguantarán mucho más. Pero sus soldados también estaban sufriendo una auténtica carnicería en su afán por tomar la zona de los muelles de la ciudad, lugar de entrada de los refuerzos y suministros rusos y de salida de la población civil. Los servicios secretos alemanes comunican que los soviéticos están preparando una gran contraofensiva al norte de Stalingrado. Los altos mandos no le dan importancia, pues consideran que se trata de información contaminada. Lo que actualmente les preocupa es el manto de nieve que cubre la ciudad y las temperaturas,
que llegan a los 30 grados bajo cero, lo cual está paralizando el armamento. Noviembre. A principios de mes, los alemanes aumentan el número de sus francotiradores para encararse a los soviéticos. Pero Zaitsev y su grupo no cesan en su impiedosa tarea dentro de una ciudad que es una cloaca, bajo un repulsivo hedor que emana de los miles de cadáveres que se descomponen entre los escombros. A ellos se agregan las ratas y las enfermedades que han encontrado su caldo de cultivo e invaden la fantasmagórica Stalingrado. Los soldados alemanes llaman a su lucha la Ratterkriegs, o batalla de las ratas, ya que a veces la posible presencia del enemigo era simplemente un espejismo de un montículo de escombros lleno de ratas. El 11 de noviembre, con temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero, las fuerzas del Sexto Ejército vuelven a lanzar sobre Stalingrado un intenso ataque compuesto por comandos de asalto y agrupaciones de stukas que tratan de eliminar a las tropas soviéticas atrincheradas en la zona oriental del río Volga. Los soldados de Chuikov se fraccionan en grupos aislados formando guerra de guerrillas. Algunos de ellos hacen frente a la infantería alemana, mientras que otros especializados se encargan de los Panzers. Finalmente logran parar la ofensiva alemana y apoderarse del centro de la ciudad. La impaciencia de Hitler le traiciona una vez más, y días más tarde comunica en Berlín que, excepto unos pequeños lugares, Stalingrado está en nuestras manos. Los desembarcos aliados que se están produciendo en el norte de África acaparan la atención de Hitler y su Estado Mayor, y no prestan el suficiente interés a los informes que advierten de que el general Georgi Zhukov está concentrando un enorme ejército al norte, desde las cercanías de Voronezh hasta Ilitsa. El Führer vaticina que si se produce una ofensiva, será el final de los bolcheviques. Pero los soviéticos han acumulado 3 grupos de ejército con 27 nuevas divisiones y 17 brigadas acorazadas de refuerzo, distribuidos en diferentes frentes. El sudeste a cargo de Batutin, el ejército del Don a cargo de Rokossovski y el ejército de Stalingrado a cargo de Yeremenko. Entre todos suman más de 1 millón de hombres, 1.500 tanques, 13.000 cañones y 1.200 aviones. Zhukov y Vasilievsky, que habían planificado la ofensiva, reúnen las tropas en los lugares elegidos para el ataque. En esta ocasión, Stalin y sus generales gozan del factor sorpresa. Sin que lo sospechen, sus fuerzas del norte y del sur realizarán un movimiento envolvente sobre las tropas alemanas apostadas en Stalingrado. La lluvia de fuego de los Katyushas se estrella contra las líneas alemanas situadas entre Serafimovich y Kletskaya. Cañones y morteros abren fuego sobre un frente de 30 kilómetros, donde se asientan los soldados del Reich, y muy especialmente sobre los rumanos que los apoyan. Los T-34 rusos arremeten no solo contra rumanos y alemanes, sino también contra húngaros e italianos, consiguiendo abatir 15 divisiones y haciendo 70.000 prisioneros.
Bajo este violento ataque, las líneas alemanas comienzan a ceder y a través de un área defendida por 2 divisiones rumanas, los rusos abren una brecha que se convierte en un pasillo de 3 kilómetros por donde el ejército soviético comienza a penetrar rápidamente. El 20 de noviembre, Batutin y Rokossovski acometen con sus fuerzas por el oeste del Don y consiguen ocupar Kalach, paso principal de abastecimiento de las tropas de von Paulus. A su vez, Eriomenko irrumpe con sus soldados por el sur de Stalingrado para cerrar el cerco a los alemanes. La operación envolvente había finalizado y el día 24 las 18 divisiones von Paulus se encuentran atrapadas dentro del círculo trazado por los ejércitos soviéticos a su alrededor. Quedan acorralados en el momento en que el más viejo y el mejor de los aliados rusos hace acto de presencia con toda su crudeza: el invierno. Estepas y ciudades se cubren de un grueso manto de nieve. Von Paulus y los 5 jefes de sus cuerpos de ejército acuerdan proponer a Hitler una retirada hacia el río Don, con la intención de salvar a su gente del desastre. Hitler, a pesar del cerco ruso, se niega y ordena mantener las posiciones. El general von Seydlitz, uno de los 5 jefes bajo el mando de von Paulus, no quiere darse por enterado de las palabras del Führer y ordena la evacuación del sector donde se encuentran a la 94 División. Enterados los rusos, lanzan al ejército 62 contra ellos y aniquilan a todos, sin dejar supervivientes. Ahora las tropas del Ejército Rojo se mueven con rapidez entre el Volga y el Don. La ofensiva soviética de invierno ha conseguido aumentar la moral de los soldados que están defendiendo Stalingrado. Von Paulus, desesperado, vuelve a solicitar de Hitler autorización para una retirada. Este había llegado el día 23 a Rastenburg y en ese momento se encontraba reunido con sus consejeros y el general Kurt Zeitzler, nuevo jefe del Estado Mayor, que había sustituido al general Franz Halder, destituido a mediados de octubre por criticar la estrategia del Führer en el frente oriental. El Führer y sus consejeros creen que han encontrado la solución para acabar con el problema de Stalingrado: trasladar 2 divisiones de las que se encuentran en el Cáucaso a la zona de Stalingrado. Tanto el mariscal Keitel como el general Joll convienen con Hitler enviar un mensaje a Paulus diciendo: nunca abandonaremos el Volga, debemos resistir en Stalingrado. Diciembre. Los ejércitos del Reich comienzan a sentir cada vez más la escasez de suministros. El día 2, los rusos emprenden otra ofensiva con cohetes Katyusha, a la que apenas pueden responder por falta de munición. En esas circunstancias, las bajas alemanas alcanzan la cifra de 2.000 muertos diarios. Las continuas embestidas de las fuerzas soviéticas provocan que tanto Hitler como Zeitzler lleguen a considerar la retirada de Stalingrado de Paulus y lo que queda de su ejército, ya que era imposible proporcionarles las provisiones diarias que necesitaban para subsistir y combatir. Pero cuando los mandos del OKW estaban discutiendo la cuestión, aparece el mariscal Goering, recién llegado de vacaciones en París, y con actitud petulante exclama: «Mi Führer, tomaremos Stalingrado. Como jefe de la Luftwaffe, garantizo que suministraremos 500 toneladas diarias al 6º Ejército». Del puente aéreo que se había iniciado a finales de noviembre, con vuelos continuos desde Tasinskaya y Morosiskaya hacia Pitomnik y Gunrab con 320 aviones,
ahora solo quedan 100 Junkers. Se consigue aumentar el número de aviones y de vuelos, pero las condiciones meteorológicas provocan que las tropas de Paulus apenas reciban 50 toneladas de suministros de las 1000 que necesitan. Entretanto, los mensajes enigma de la aviación alemana estaban siendo interceptados por los británicos y enviados a Stalin. En ellos se reconocía que era imposible cubrir las necesidades de las tropas alemanas en Stalingrado. En tan solo un mes de continuas operaciones, por el compromiso de Goering, la Luftwaffe había perdido 278 aviones. La mayoría de los pilotos se niegan a continuar tomando tierra en pequeñas superficies en las que posteriormente es casi imposible despegar por la nieve. Así que deciden lanzar sus cargamentos desde el aire. Von Paulus comunica a Hitler: si las 1000 toneladas diarias de suministros que nos son necesarias no llegan, la catástrofe será total. El intenso frío está ocasionando la muerte de miles de hombres diariamente. El hambre les obliga a comer ratas y algunos perros que encuentran vivos o muertos. Las municiones y el combustible están agotados. Parte de los hombres del invencible ejército de Hitler se hallan ahora como parias escondidos entre los escombros de una ciudad en ruinas. Paulus, en un último intento, trata de buscar una salida que los lleve al mar Caspio, pero no lo consigue. Todos los caminos están cortados por las tropas rusas. Entretanto, Hitler insiste en que el Sexto Ejército acabará de conquistar Stalingrado y las tropas desplazadas desde la región del Cáucaso, al mando del mariscal Manstein, que ya están en Kotelnikovo, a 140 kilómetros al sur de Stalingrado, serán las encargadas de romper el cerco. El día 12 inician la operación Tormenta de Invierno, con una división de Panzers dispuesta a terminar con el asedio ruso al Sexto Ejército de Paulus. Pero los soldados del Ejército Rojo consiguen parar la ofensiva alemana con un fuerte contraataque que frena a las divisiones de Manstein a 50 kilómetros de la ciudad. A continuación, inician una nueva batalla a lo largo del río Don y destrozan al 8º ejército italiano y al 3º rumano. La operación Tormenta de Invierno había fracasado y los soldados de Paulus continúan encerrados en la ratonera de Stalingrado. Hundidos física y moralmente, el refinado general, mirando el panorama que tiene ante sus ojos, comprende entonces que para el Führer sus vidas no tienen la menor importancia. El 19 de diciembre, en un segundo intento, las tropas alemanas que se habían quedado a 50 kilómetros de Stalingrado buscan nuevamente abrir una brecha para conectarse con las del Sexto Ejército, pero suman un nuevo desastre. Los mandos rusos insisten en sus llamadas a la rendición de las tropas nazis. Sus soldados organizan grandes comilonas con la excusa de celebrar las fiestas para que los sufridos alemanes olfateen sus guisos. Con intervalos de 5 minutos, los altavoces rusos anuncian: cada 7 segundos, un soldado alemán muere en Stalingrado. El 27 de diciembre,
los soviéticos inician una serie de fuertes contraataques en la zona del Cáucaso y Hitler se ve obligado a aceptar la retirada de sus fuerzas. Unos días más tarde, los rusos recuperan Kotelnikovo. En Nochevieja, los bombarderos británicos, equipados con los dispositivos oboe de señalización de blanco, atacan Düsseldorf y dejan la ciudad devastada. ...1943... enero. El avance de las tropas soviéticas en el Cáucaso les hace reconquistar Rostov y el río Terek. Los alemanes en Stalingrado se encuentran más solos que nunca. Rota la disciplina, algunos soldados se rinden a los rusos suplicando entre lágrimas un plato de comida. El día 8 de enero, los soviéticos decretan una tregua y el general Rokossovski solicita oficialmente la rendición a los mandos alemanes. ¿Veis esta ciudad? Pues muy pronto, así quedará vuestro Berlín. Hitler responde: la rendición está prohibida. El Sexto Ejército se mantendrá en sus posiciones hasta el último aliento del último hombre. El día 10, y tras la respuesta alemana, 8.000 piezas de artillería del Ejército Rojo lanzan su fuego sobre las líneas alemanas durante 3 días consecutivos. El día 17, nuevamente se ofrece a los alemanes la posibilidad de la rendición, y tampoco es aceptada. Pero la mayoría de los soldados nazis no se defienden. Abandonan el frente y se dedican a separar a los muertos de los vivos que apenas tienen aliento, escondiéndose entre las ruinas en busca de una muerte en paz. El día 24, la artillería rusa inicia un bombardeo masivo sobre las fuerzas de von Paulus, que tratan de huir por distintos lugares de la ciudad, mientras que los francotiradores rusos los cazan como patos. El día 27, los soviéticos ocupan el aeropuerto Gumrak, el último que estaba en poder de los alemanes. El día 30, Hitler firma la orden de ascenso de von Paulus al rango de mariscal de campo y le invita al suicidio, al recordarle que en toda la historia de Alemania ningún mariscal de campo había sido hecho prisionero. Pero tras 76 días de asedio, el día 1 de febrero, Friedrich von Paulus, enfermo y agotado, se rinde.
El 2 de febrero, los pilotos de la Luftwaffe que sobrevolaron la ciudad comunicaron el siguiente mensaje: en Stalingrado no vemos señales de combate. De los 350.000 alemanes que llegaron a Stalingrado, 145.000 murieron en la batalla, o por el frío, el hambre y las enfermedades. 25.000 desaparecieron en combate y 95.000 supervivientes fueron hechos prisioneros y enviados a los campos de concentración rusos, donde murieron casi todos. La Segunda Guerra Mundial. La batalla de Kursk. ...1943... Stalin y su Estado Mayor, superado el problema de Stalingrado con la derrota del legendario Sexto Ejército Alemán del general von Paulus, lanzan a sus hombres contra las posiciones alemanas situadas en la Ucrania meridional. Pretenden aislarlas en el Cáucaso, para más tarde destruirlas con una gran operación envolvente. Las agotadas tropas de la Wehrmacht tratan de reagruparse para recuperar la iniciativa, pero ante el empuje ruso optan por la retirada y se desplazan hacia la cabeza de puente establecida en el río Kuban. Los nazis intentan fortalecer sus posiciones en aquella zona para frenar el avance soviético, que se ha visto reforzado por los desembarcos en el Mar Negro. A principios de febrero, los comunistas cercan la ciudad de Rostov y la ocupan el día 14 del mismo mes tras la huida de los alemanes. El mariscal von Manstein, al mando del grupo de los ejércitos del Don, realiza una tentativa para detener la marcha de los soviéticos, pero no lo logra. Desde su cuartel general de Zaporozhye, en su empeño por conseguirlo, ordena reagrupar a las tropas y contraatacar los puntos más débiles del Ejército Rojo, que llevan tiempo luchando sin recibir ayuda. La brillante operación militar para la ofensiva rusa y el 15 de marzo el frente soviético de Voronezh se ve obligado a retroceder hasta las orillas del río Donetsk. Con la llegada del deshielo y a causa del barro,
se paraliza parte de la lucha en los frentes. La victoria de von Manstein aumenta considerablemente la moral alemana. No obstante, los soldados comunistas han penetrado en la vanguardia alemana, constituyendo un saliente de más de 160 kilómetros de largo por 200 de ancho, que tiene como epicentro la vieja ciudad de Kursk, entre Orel al norte y Belgorod al sur, ambas en manos de los nazis. Entretanto, en el río Kuban, los enfrentamientos por tierra y aire son encarnizados. Los aviones de la Luftwaffe y de la VVS, Fuerza Aérea Rusa, llegan a librar más de 1.500 combates al día, con grandes pérdidas para ambos bandos. El líder nazi está dispuesto a que los fatigados soldados de la Wehrmacht emprendan una nueva contraofensiva en el frente suroriental, el sector donde han sufrido su peor derrota hasta la fecha. Para el Führer, la iniciativa de las operaciones no puede continuar en manos soviéticas. Nuestros soldados están mentalizados para atacar, no para desarrollar una guerra de desgaste, le recrimina a von Manstein, partidario de mantener posiciones defensivas mientras se recuperan las tropas y se reorganiza el parque móvil. Después de 2 años de confrontación, los ejércitos del Tercer Reich no han podido vencer a la maquinaria militar de Stalin. Y muchos de los altos mandos nazis piensan que la única posibilidad de acabar con las hostilidades en el frente del Este es lograr una importante victoria sobre los comunistas que les obligue a pactar la paz. Si esto llegara a suceder, podrían recuperar a parte de los ejércitos para reforzar sus posiciones en el oeste, donde se preveía una invasión por el norte de Francia. Por su parte, Stalin lleva todo el invierno afianzando la capacidad ofensiva de sus frentes, con el fin de emprender la campaña de verano, que acabaría con la maquinaria de guerra de Hitler. Tanto el Mando Supremo de las Fuerzas Alemanas, OKH, como el del Ejército, OKW, coinciden con la Stavka, Estado Mayor del Ejército Rojo, en que el futuro definitivo de la contienda en el este europeo se jugará en el saliente que los soviéticos han ocupado al norte de Kharkov y que amenaza el dispositivo de defensa de la Wehrmacht y su retaguardia. El Führer, que comienza a contar con nuevas armas de tierra, tales como los tanques Panther y los poderosos Tiger, y de aire, como el revolucionario caza Focke-Wulf 190A, está convencido de que posee las fuerzas necesarias para propinar un duro golpe a los soviéticos en aquella zona. Nombra al general Heinz Guderian, al que había destituido tras el fracaso en Moscú, inspector de las tropas acorazadas, con la misión de rearmar a las divisiones Panzer y reagruparlas con el grueso de los ejércitos equipados con las armas más potentes y modernas. Después comenzaría la ofensiva de verano. Sin embargo, Guderian, considerado como uno de los grandes estrategas del Reich, apoya los argumentos de von Manstein y advierte al Führer que es preferible realizar una guerra de contención y a la defensiva durante lo que queda de año, para poder equipar bien a las tropas e iniciar la gran ofensiva en 1944 con más garantías de éxito. Pero el impaciente Hitler necesita una gran victoria en el este que le lleve, a ser posible, a reclamar e imponer el apoyo de Turquía y con ello aumentar la capacidad de sus fuerzas en su obsesiva lucha por aniquilar a la población rusa.
A mediados de marzo reúne a l'OKW con el fin de planificar la operación Citadelle, Ciudadela, compuesta de un ataque combinado por los ejércitos del centro y del sur. Deben impedir el avance soviético y recuperar los territorios que los soldados de Stalin habían conseguido ocupar durante el pasado invierno. Si el plan tiene éxito, se conseguirá infligir un duro castigo a las hordas eslavas, mermando sus frentes de hombres y armas. Con ello, se crearía un nuevo desequilibrio a favor de Alemania, que recuperaría la iniciativa en el campo de batalla. Hitler, convencido de que esta gran operación le proporcionará la capacidad de ganar tiempo y de acabar un programa de nuevas armas que le darían la victoria final, distribuye los planes estratégicos entre los mandos que le merecen la mayor confianza. El mariscal Erich von Manstein, gran táctico y autor de la invasión de Francia, dispone, entre otros, del 4º Ejército de Panzer, establecido en el sector de Borisovka, y del Grupo Operativo Kempf, situado más al este en la zona de Kharkov. Por otra parte, y para cerrar la estrategia de tenaza, el mariscal von Kluge, al mando de los ejércitos del centro, destinará al 9º del general Walter Model, apostado en las cercanías de Krami, para atacar la zona norte de las posiciones soviéticas en el saliente. Model determina que el general Hans Sohn, con el 46 Cuerpo de Panzers, realizará las operaciones por el flanco derecho, y el general Harpe del 41 por el izquierdo. Por el centro, la 47 División de Panzers del general Joachim Lemelsen avanzará sobre Kursk para romper las defensas soviéticas y enlazar con los ejércitos del mariscal von Manstein. La tenaza de ambos ataques debe acabar con el frente central al mando de Rokossovski y el de Voronezh a las órdenes de Batutin. Con ello, el Führer pretende recuperar la iniciativa después de haberla perdido en Stalingrado. Aunque el número de hombres ha mermado tras varios años de guerra, el Tercer Reich cuenta todavía con 10 millones de soldados distribuidos en más de 200 divisiones. A la operación Citadelle se le asignan 6 batallones de infantería con 15.000 combatientes cada uno, que están siendo preparados y aprovisionados ampliamente. Hitler y sus mandos tienen toda la confianza puesta en la capacidad de las Panzerdivisionen y, entre otras, en las más fuertes, las 3 de granaderos de las Waffen-SS y las de élite denominadas Großdeutschland. El 15 de abril, el Führer redacta la orden para que se lleven a cabo los preparativos de la operación Citadelle y advierte: el éxito de la misma es fundamental. La rápida victoria en Kursk iluminará el mundo. El líder nazi espera enderezar la línea de batalla y a continuación iniciar la ofensiva por la retaguardia contra los soldados del frente suroccidental soviético. 70 divisiones, 28 de ellas acorazadas y motorizadas, junto a más de 2.000 aviones, tomarán parte en la gran batalla que devolverá la combatividad a los nazis en suelo ruso. Pero Stalin y su Estado Mayor, la Stavka, han conseguido implantar un excelente servicio de información. Entre los múltiples espías que lo forman, se encuentra uno de origen alemán llamado Rudolf Ressler, conocido como Lucy, y que cuenta con provechosos contactos entre los grupos antinazi de la Wehrmacht. Ressler, que ha podido descubrir los planes ofensivos alemanes con anticipación, lo pone en conocimiento del mariscal Georgi Zhukov,
quien presenta al dictador comunista un memorando en el que se recogen los movimientos y reagrupación de tropas que están realizando los alemanes. Zhukov, reconocido como uno de los mayores estrategas del régimen por sus victorias sobre los nazis en Moscú, Leningrado y Stalingrado, coordinará y supervisará todas las acciones soviéticas. El mariscal no comparte la idea de Stalin de atacar primero. En esta ocasión prefiere dejar la iniciativa a los nazis y situar a sus hombres a la espera. Su plan de defensa convence al líder ruso, hasta el extremo de que le cede el control del ejército. Zhukov discute sus tácticas de repliegue y ofensiva con los generales Konstantin Rokossovsky, comandante jefe del Frente Central, Iván Konev, del Distrito Militar de la Estepa y de la Reserva del Ejército Rojo, y Nikolai Batutin, al mando del Frente de Voronezh, que también había participado en la batalla de Stalingrado. Al mismo tiempo, analizan los objetivos alemanes de la Operación Citadelle. La ventaja que ello les proporciona, pretenden utilizarla para destrozar el núcleo principal de las divisiones Panzer. Así pues, Rokossovsky, Batutin, Konev y Malinovsky, a cargo del Frente Sur, coordinan sus fuerzas para trasladar al saliente de Kursk a miles de soldados que reforzarán los distintos anillos que conforman los sistemas defensivos soviéticos. En más de 250 kilómetros de profundidad, que llegan hasta las posiciones del frente de reserva de la Estepa y del río Don, las fortificaciones rusas componen un complejo de 8 líneas sucesivas de trincheras denominadas Pack Front, frente antitanques, a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Situadas en círculos continuos que se apoyan unas a otras, cada Pack Front está equipada con cañones anticarro, ametralladoras, morteros y lanzacohetes Katyuska. En total, los soviéticos emplazan más de 20.000 piezas de artillería, 1.000 baterías de cohetes y 500.000 de minas antiblindados y personales, que los campos de flores de la primavera y el verano se encargarán de ocultar. Los mandos rusos son conscientes de que esta batalla puede cambiar el curso de la guerra y por ello, además, han duplicado las defensas antiaéreas y han aumentado el número de sus aviones concentrados en el saliente de Kursk. El enorme ejército de Stalin está compuesto por más de 16 millones de hombres y su armamento se ha visto incrementado con suministros proporcionados por británicos y norteamericanos. Por añadidura, ha sido equipado con nuevos y modernos medios de defensa, tales como los carros T-34 y el KV-1. Sus componentes y el concepto que los mandos tienen de la estrategia militar son muy superiores al anacrónico ejército al que Hitler se había enfrentado en 1941. Así pues, la distribución de fuerzas en el sector de Kursk representa para los germanos un total de 900.000 hombres, 10.500 cañones, 2.700 carros de combate y 2.000 aviones. Por su parte, los rusos han concentrado 1.300.000 hombres, 20.000 cañones, 3.600 carros de combate y 2.400 aviones. Las jefaturas de ambos bandos están convencidas de que obtendrán la victoria. Hitler, que ha retrasado la ofensiva en 2 ocasiones en espera de algunas de sus nuevas armas, como el Panzer V, conocido como Panther, el Panzer VI Tiger y el cañón de asalto Elephant, está seguro de que el enfrentamiento concluirá con un rápido y decisivo éxito. Por su parte, Georgy Zhukov ha vaticinado ante Stalin que confía en destruir las divisiones Panzer más emblemáticas de los nazis
y lanzar varias contraofensivas que les obliguen a replegarse hasta el río Dnieper. A primeros de julio, el Führer reúne al OKW en Ravensburg y les comunica que la operación Citadelle se emprenderá entre el día 4 y 5 de ese mismo mes. El mando alemán es consciente de que los soviéticos habían descubierto la enorme concentración de tropas y armas establecidas en torno a sus posiciones en el saliente de Kursk, y con ello había desaparecido el efecto sorpresa. Además, los aplazamientos de la operación han proporcionado a Stalin la posibilidad de planificar su estrategia defensiva y ofensiva. Pero aún así, el Führer muestra su desprecio por los consejos de los militares de carrera y ordena que los cuerpos de zapadores comiencen a desactivar los campos de minas inmediatamente. La noche del 3 de julio, 2.700 explosivos son neutralizados por los especialistas, que despejan algunos caminos para que pasen los soldados y blindados. De retirada, uno de los zapadores es detenido por una patrulla soviética del Frente Central y confiesa que la hora prevista para la ofensiva son las 3 de la madrugada del día 5. Rokossovski y Batutin mantienen sus frentes en máxima alerta. Desde hace varios días, la Fuerza Aérea Rusa y la Luftwaffe se enfrentan ferozmente para evitar los bombardeos que intentan destruir las infraestructuras a ambos lados del saliente. El día 4, por el norte, el cuarto ejército de Panzer avanza sobre las posiciones rusas en las cercanías de Sabidovka, mientras que por el sur, bajo una lluvia torrencial, los cuerpos especiales se enfrentan a los primeros puestos defensivos de los comunistas. El 5 de julio, el general Rokossovski emprende el fuego de artillería antes que los alemanes. Simultáneamente, la aviación rusa ataca masivamente las bases de la Luftwaffe, con el propósito de eliminarla en las primeras horas de batalla. Alertados por los nuevos radares, los cazas alemanes despegan y combaten contra los aviones rusos en una de las mayores batallas aéreas de la guerra. Las sorprendidas tropas del Reich responden con toda su capacidad ofensiva, tratando de avanzar sobre las posiciones soviéticas en un frente de 30 kilómetros. El choque entre ambas fuerzas provoca una lucha devastadora. Las unidades de la Wehrmacht se encuentran delante de un intenso fuego procedente de todo tipo de armas del Ejército Rojo. Los soldados luchan cuerpo a cuerpo y el avance resulta lento y muy costoso en bajas. Con grandes dificultades, los cuerpos de ingenieros nazis abren vías de paso a través de los campos minados y sus divisiones acorazadas marchan hacia las poblaciones de Bobrich y Gnilets. A media tarde, las tropas de Hitler llegan a la carretera que une Kursk con Orel y continúan con sus incursiones utilizando la táctica llamada Panzerkill, basada en que los pocos y pesados Tiger que participan lideren el avance, seguidos por los Panthers y los Panzer.
Con ello destruyen una parte de los T-34 rusos que se habían colocado en primera línea. Al final del día, los soldados del Tercer Reich penetran en las líneas comunistas, estableciendo una barrera desde las cercanías de Gnilec hasta Poniri. Pero por el flanco este de la ofensiva son frenados por los soviéticos, a pesar de la presencia de los temibles tanques Ferdinand y los bulldozer Goliath. Los nazis comienzan a darse cuenta de la fortaleza del sistema defensivo establecido por Zhukov, al que no cesan de llegar refuerzos. En el sur, en el frente de Voronezh, el general Batutin también se había adelantado a la ofensiva alemana, emprendiendo el ataque con fuego de artillería a las 2:30 horas de la madrugada, para romper el dispositivo germano. Entretanto, más de 500 aviones de ambos bandos se enzarzan en el espacio aéreo ruso, en una cruenta batalla, donde el Ejército Rojo sufre las mayores pérdidas. Paralelamente, continúa la ofensiva alemana del grupo Kempf por el pasillo entre Belgorod y Beloskaya, que avanzan con más de 700 Panzer del Tercer Ejército en dirección a Savets, a través de los campos de minas que previamente los zapadores han procurado limpiar. Por su parte, la Cuarta División Blindada emprende el camino hacia Yakovlevo, y los cuerpos de las SS inician su ataque en dirección a Pokrovka y Sirtrevo. La resistencia soviética es feroz y en algunos sectores son las tropas de asalto las encargadas de eliminar la férrea defensa de las trincheras rusas utilizando grandes lanzallamas. En Butova y sus alrededores, los aviones de la Luftwaffe realizan violentos bombardeos, pero la lluvia torrencial les obliga a retirarse, y una parte de los nuevos blindados Panther de la Brigada Decker quedan inmovilizados en los campos de minas. El día 6 de julio, el avance alemán establece por el norte sus posiciones en una línea que se extiende desde las cercanías de Poniri hasta la localidad de Gnilec. El general Rokossovski, del Frente Central Soviético, consigue aumentar ostensiblemente el número de refuerzos en previsión de un nuevo ataque enemigo. Los cuerpos de infantería y tanques fortifican las zonas de Maloarkhangelsk, de Poniri y el norte de la ciudad de Olkovatka. Por el sur se ha penetrado en forma de herradura
y los límites de la batalla abarcan desde la ciudad de Belovskaya, atravesando el río Donets, hasta las inmediaciones de Pokrovka y Sirtrevo. Zhukov sigue los acontecimientos con informes continuos de los servicios de espionaje rusos. Sabe que los alemanes, después de la primera embestida, se están reagrupando en los dos frentes y decide tantear la situación de las tropas de la Wehrmacht en el norte, ordenando un fuerte bombardeo y un contraataque con 100 tanques. La respuesta nazi no se hace esperar y las divisiones de Panzer detienen el asalto soviético, mientras que la Luftwaffe y la artillería emprenden el mayor bombardeo efectuado hasta la fecha. En el sur, el general Batutin recibe la noticia de que los cuerpos de Panzer de las SS y el 48 se están concentrando para emprender conjuntamente el ataque contra las posiciones comunistas. Solicita ayuda a Zhukov, que ordena al general Iván Konev que traslade a parte de sus reservas de blindados y hombres en apoyo de Batutin. A primeras horas de la mañana, los alemanes lanzan su esperada ofensiva con las fuerzas acorazadas y el apoyo de la Luftwaffe. Consiguen sobrepasar el dispositivo ruso y llegan a la carretera que une Belgorod con Kursk, entrando por la tarde en la ciudad de Luki. Al anochecer, los Panzer de las SS alcanzan la segunda línea defensiva soviética. Por el flanco derecho, el grupo Kempf se ve obligado a frenar su marcha, que rompe el horario previsto en sus planes. Por el norte del saliente, las tropas de Hitler consiguen recuperar 15 kilómetros del terreno perdido. El día 7 de julio, Model arremete nuevamente con 300 tanques contra los T-34 rusos. La lucha llega al cuerpo a cuerpo, pero apenas avanzan 2 kilómetros. El día 8 lo vuelve a intentar concentrando mayores fuerzas, pero el empeño resulta inútil. La aviación, artillería, blindados y los soldados de los distintos cuerpos de guardia ruso suponen un muro infranqueable, que además inflige graves pérdidas a las fuerzas del Tercer Reich. En el sur, el segundo cuerpo de Panzer de las SS continúa su camino hacia Prokhorovka con la temible Totenkopf a la cabeza. Mientras su flanco oriental destruye cualquier resistencia del Ejército Rojo, el occidental, debido al empuje del séptimo ejército de guardias soviéticos, se detiene tras cruzar el río Donets. El día 9 tiene lugar una dura batalla con blindados en las cercanías de Poniri y las colinas de Olkovatka. El general Model está convencido de que son los puntos más vulnerables de las defensas comunistas y de que puede atravesarlos fácilmente para encaminarse hacia Kursk.
Los carros alemanes avanzan con su formación en cuña, llevando en primera fila como blindaje a los temibles Tigre, con sus enormes cañones de 88 milímetros, y a ambos lados los grupos de Panzer. A lo largo de 10 kilómetros, entre Poniry y Soborovka, los blindados escoltados por miles de soldados se dirigen hacia los Pak-Front rusos, repletos de cañones antitanques y apoyados por los T-34. El estruendoso choque entre ambas fuerzas se convierte en un infierno de fuego y muerte, que obliga a los alemanes a contener su trayectoria debido a las importantes pérdidas de Tiger que han sufrido. El día 10 de julio, la tercera división Totenkopf se bate con la infantería rusa y establece una cabeza de puente sobre el río Psel, que cruzan al anochecer y toman posiciones para el asalto de la ciudad de Prokhorovka. Entretanto, el destacamento Kempf ha reemprendido la marcha y transcurre paralelamente al río Donets en dirección a Savets. Las fuerzas de la Wehrmacht están desplegadas en su totalidad en las distintas líneas de batalla. La Stavka es consciente de que si en el sur cae la ciudad de Prokhorovka en manos alemanas, todo el frente podría quedar bloqueado, por lo que envía refuerzos al 5º Ejército Blindado para contener a los nazis. Los alemanes lanzan un ataque de distracción con 5 divisiones de infantería y 8 de Panzer del grupo de ejércitos de von Manstein. Esperan desviar la atención rusa para que los blindados de las SS se desplacen hacia el norte y para que el grupo Kempf lance una ofensiva en dirección a Korocha. El día 11 consiguen sobrepasar el primer cinturón defensivo, pero en el segundo, los soviéticos, con sus acorazados camuflados bajo tierra, detienen su marcha. El frenazo alemán provoca que sus fuerzas sean enviadas como apoyo de las que se encuentran en las cercanías de Prokhorovka, tratando de llegar a Kursk por el sudeste. En el norte, Model continúa con su asalto contra Poniry y las alturas de Olkovatka, agotando la capacidad de sus últimas divisiones. Zhukov y la Stavka están convencidos de que los alemanes ya han realizado todos los movimientos estratégicos que podían, y su margen de maniobra no les permite obtener más refuerzos. Los altos mandos rusos han preparado minuciosamente la contraofensiva. En el sector norte arremeterán por el frente del oeste el general Sokolovsky y sus hombres, con el objetivo de presionar hacia el sur a los alemanes y obligarles a replegarse en dirección a Volkhov y Kotinets, para acercarlos en el área de Orel. Por el centro, los ejércitos del general Rokossovsky emprenderán su ataque en dirección a Kromy. En el frente de Briansk, el general Popov deberá lanzarse sobre la zona de Novosil, con el fin de apoyar a las tropas de Sokolovsky para realizar la operación tenaza sobre los nazis en Orel.
Por el sur de Kursk, en el frente de Voronezh, Batutin y sus ejércitos contraatacarán hacia Voromlia y Graivorón, al mismo tiempo que con la ayuda de los ejércitos del general Koniev se enfrentarán al grupo de fuerzas Kempf en su marcha hacia Kharkov. Las fuerzas del frente del suroeste, a cargo del general Malinovsky, reforzarán los ataques sobre Kharkov. Las mejores unidades acorazadas de la Waffen-SS intentan seguir penetrando por el sudeste del territorio soviético a través de las cercanías de Prokhorovka. La mañana del día 12 de julio, el Estado Mayor soviético lanza la contraofensiva sobre los ejércitos del Reich con todo su potencial terrestre y aéreo. En los campos de Prokhorovka tiene lugar el mayor enfrentamiento de carros de combate conocido en la historia. El segundo cuerpo de Panzer de las SS, compuesto por las divisiones Das Reich, al mando del general Walter Kruger, se sitúa en el ala derecha de la línea de batalla, al tiempo que la tercera Totenkopf, a las órdenes de Hermann Priess, se emplaza en la izquierda. Por el centro del ataque marcha la primera Adolf Hitler, al mando de Theodor Bisq. En total, 600 tanques y miles de hombres conforman la arremetida alemana, que pretende romper definitivamente las barreras soviéticas. A primera hora de la mañana, el Ejército Rojo inicia el fuego de artillería contra los nazis, acompañado del disparo de cohetes Katyuska. A continuación, 900 tanques del Quinto Ejército, la mayoría de ellos T-34 y T-70, al mando de Pavel Rosmistrov, emprenden la marcha contra los cuerpos acorazados alemanes con la máxima rapidez para igualar lo antes posible la distancia de tiro de los Panther y los Tiger. A las 9 comienza una lucha a muerte, donde se enfrentan 1.500 carros de combate. Mientras que los enormes blindados alemanes permanecen estáticos, los T-34 rusos giran alrededor, tratando de acertar con proyectiles en los puntos más débiles de sus laterales. A mediodía la batalla se mantiene. En el aire los combates aéreos entre los Stukas y los Sturmovik son feroces. En tierra los hombres luchan cuerpo a cuerpo y tanque contra tanque.
Al atardecer, el general Rotmistrov ha fracasado en su objetivo de aniquilar al segundo cuerpo de Panzer y ordena la retirada. Las hostilidades en la batalla de Prokhorovka continúan hasta el día 16 de julio. Ninguno de los contendientes obtiene la victoria y los restos del combate representan un inmenso cementerio de hombres y armas. ...350 carros de combate alemanes, entre los que destacan muchos Tigre, aparecen destrozados y más de 12.000 hombres han perdido la vida. Manstein, Hoth y Hauser se ven obligados a detener el ataque en dirección a Kursk a través de Prokhorovka. Los desembarcos aliados en Sicilia y la ofensiva soviética en todos los frentes imponen a los alemanes un repliegue buscando posiciones defensivas. El día 23, después del desastre de Prokhorovka, von Kluge y von Manstein son llamados por Hitler al cuartel general de Rastenburg en Prusia. La cara del Führer refleja la preocupación por el fracaso de la operación Citadelle y la situación en Italia. Von Kluge advierte de que la contraofensiva comunista es imparable y propone que los ejércitos del Reich se retiren hasta una línea más segura para recuperar fuerzas. Von Manstein pretende continuar con la operación Citadelle, convencido de que con un último esfuerzo lograrán la victoria. Pero tras la operación Kutuzov de los soviéticos y la pérdida de Orel, cambia de opinión. Las fuerzas de la Wehrmacht están agotadas y sin capacidad para soportar las arremetidas rusas, y el OKW teme que se produzca otro Stalingrado. El día 29, los ejércitos de Stalin ocupan Volkhov y marchan hacia Belgorod y Kharkov en busca de destruir a la 4ª División Panzer y al grupo Kempf. Los alemanes tienen situados en este sector a más de 300.000 hombres, 600 carros de combate y miles de cañones y aviones. El 3 de agosto, los soviéticos inician el asalto a Belgorod y cae en sus manos el día 5. El día 8, toman Bogodukov y se aproximan a Kharkov, puerta de entrada para una ofensiva en Ucrania. Los alemanes se aprestan a defenderla, concentrando en la zona a 3 divisiones de Panzer de las SS y de la Totenkopf. Pero el 5º Ejército y los soldados del Frente de la Estepa, el día 13 de agosto, rompen el cinturón nazi en torno a Kharkov y aniquilan a parte de sus tropas, mientras que el resto emprende la retirada.
El 23 de agosto los rusos han ocupado la ciudad. En 37 días que ha durado la contraofensiva, el Ejército Rojo ha conseguido avanzar 150 kilómetros hacia el oeste y destruir 15 divisiones de la Wehrmacht. Hitler destituye al general Paul Hauser del cuerpo de Panzer SS. Sus invencibles ejércitos afrontan una situación insostenible a merced de las embestidas que decida Stalin. La derrota ha sido aplastante. Los soviéticos han obtenido una notable y decisiva victoria, pero entre muertos, heridos y desaparecidos han perdido 800.000 hombres, más de 1.400 tanques y 1.000 aviones. Para el Tercer Reich ha supuesto la pérdida de 300.000 hombres, 1.500 tanques y 900 aviones. La operación Citadel y las batallas de Orel y Kharkov han supuesto todo un fracaso de los planes tácticos del Führer y prácticamente han quemado casi todas sus reservas de carros de combate. Kursk ha significado otra inyección letal para el régimen nazi y un estímulo para los comunistas que aceleran su marcha hacia Berlín.